Bienvenidos. Este es su programa, La Piedra de los Sabios. Y el día de hoy platicaremos acerca de los términos y usos, costumbres, tradiciones de lo que esto abarca. En un principio, este término es una parte central de la alquimia que simboliza la perfección final, la iluminación y más concretamente la transmutación de los metales básicos en oro. Además, se le atribuyen propiedades como la inmortalidad y la cura de todas las enfermedades. Este concepto ha evolucionado y se ha desarrollado a través de varias tradiciones esotéricas, filosóficas, religiosas a lo largo de la historia. Para este tema, hemos invitado ahorita a 4 expertos que nos darán su punto de vista y entre todos desglosaremos cada uno de estos temas y esperemos sea de su agrado. Bien, empezamos entonces. ¿Qué es la piedra de los sabios? Te lo agradezco, Martín, pero eso de experto, por lo menos yo, no me lo considero, pero aquí estoy con gusto participando. La piedra de los sabios tiene que ver con ese principio alquímico que era la piedra filosofal, pero también es un sincretismo de todas las culturas y tradiciones que utilizaban la piedra como elemento sagrado, como elemento místico para los diferentes rituales o celebraciones que tienen que ver con las creencias, desde Stonehenge, la piedra de los sacrificios, el ara, eh, hasta digamos como estructuras psicológicas de labrar la piedra interna. Y entonces en la alquimia, en la Edad Media, que eran los fundamentos, digamos, de lo que es la química, entendieron una suerte de situación espiritual en el sentido de que realmente de forma material se buscaba que cómo transmutar ciertos elementos materiales, ciertos metales en oro, entendiéndose el valor del oro como uno de los metales espirituales por excelencia que tiene características importantes en cuestiones financieras, visto desde el punto de vista de la Edad Media. Pero eso trasciende la materialidad y se vuelve a un elemento psicológico, moral, axiológico, donde ya no solamente tenía que ver con la transmutación de un elemento material al oro, sino que era una suerte de introspección personal de la evolución del yo, del humano humanizado, la perfección del ser humano a través de elementos de valores, a través de los procesos en los cuales un ser se va a someter a un proceso, digamos, iniciático de introspección para, como analogía y metáfora de que esa piedra en tu estado primitivo llegues a una purificación de un yo superior o de un yo evolucionado. En grandes rasgos tiene que ver, pero la piedra en sí tiene muchas connotaciones y desde el punto de vista alquímico es un sincretismo. Podemos hablar incluso de esta estructura egipcia que tiene que ver con las piedras, con la formación de las piedras, en construcción y en misticismo de la arquitectura, la piedra base que forma el arco, que es la unión de lo material con lo espiritual, tiene muchas connotaciones. En específico, la piedra de los sabios aplicados a la alquimia, la transmutación del ser para la perfección del yo. Bien, ¿tendría que ver con la gran obra, Faciel? Yo, bueno, antes que nada también agradezco esta invitación, Martín, y aquí pues es un gusto estar con mis compañeros Carlos, Oscar Hugo y Francisco. Respondiendo a tu pregunta, yo creo que sí tiene que ver con la gran obra, en el sentido, o pensándolo, desde que el ser humano se convierte en esta, digamos, molde o estructura que puede tender al perfeccionamiento. Ahora bien, intentando agregar un poco de lo que dice Oscar Hugo en relación, o mejor dicho, la idea que me viene en cuanto a la piedra filosofal, transmutándola hacia el oro, en cuestiones pasadas, desde mi perspectiva, el oro tendiente a algo pues, posiblemente eterno, dorado, tendría una asociación con lo divino. Entonces, yo creo que en este tipo de temas, para mí, hay más cuestiones como con un tinte más esotérico, en donde los alquimistas buscaban, digamos, no develar esos secretos en cuanto a, llamémoslo a la profano, a la comunidad, pues. No sé si respondí a tu pregunta o me acerqué a algo en ello. Sí, pensando en que
la transmutación, es decir, la piedra es una forma de antropomizar, ¿se puede ser? O sea, un elemento en donde la piedra característica, o sea, dentro de su estado natural es una piedra bruta, que al final, en el tema de la alquimia, pensando internamente, se va modificando al grado de llevar una perfección. Es lo que estamos tratando de charlar. Y cuéntame. Pero, también agradezco la invitación, igual a mis compañeros que me antecedieron, no me considero un gran experto y solamente voy a dar mi opinión de lo que considero que podría ser. La piedra de los sabios, piedra filosofal, además, considero que es la piedra que llevamos cada uno de nosotros y que en ella fueron grabados ciertos conocimientos o para absorber ciertos conocimientos al transcurso de la vida de cada uno de nosotros, ¿no? En ella unos dicen que se va desbastando, pero hay que cuidar esos golpes o ese desbastamiento también, que yo lo veo como es cuidar. Si damos un golpe muy fuerte, en otras palabras, no administramos nuestro entusiasmo, nuestras emociones, nuestros sentimientos, muy posiblemente la vamos a quebrantar, se va a romper por uno mismo, o uno puede, considero, hasta quebrar la piedra de alguien más, destruyendo sus creencias, sus ideales, ¿no? Y que es a lo mejor me voy a decir un poquito del tema, pero es como un viaje interno, buscar eso con lo de la alquimia, transmutarla, y yo digo en palabras muy comunes que todos somos un brillante en bruto, y el cual hay que pulirlo para hacer una bella piedra. De acuerdo. ¿Cuál es tu opinión? Cuéntame. ¿Qué tal? Muchas gracias, Martín, por la invitación. Fíjate que analizando todo lo que se está respondiendo sobre la piedra de los sabios, pues sí, es una forma de que esa piedra es uno mismo, en la cual se tiene que uno pulir para llegar a ser mejor persona. Yo recuerdo hace un año, había un espectacular entrando en la Avenida Vallarta y Aviación, y estaba una persona, digamos, obesa, y se estaba dando de cincelazos, generando así un molde, pues ya fornido. Y ya te decían así, como que tú eres el constructor o sea, en ti está de que estés flaco o hagas esta dieta y esto es así como que saludable, vamos. Y eso pues trae una referencia así como de, pues tú eres como bien dice Carlos, tú eres una piedra en bruto y tienes que ir puliendo esas partes. ¿Para qué? Para poder encajar tanto con la sociedad, pero también encajar como en uno mismo. O sea, ya sentirte pleno, ya sentirte bien, y ya sobre eso, cuando tú estés bien, pues explota esa virtud, digamos, y lo contagias. Y eso es como tú puedes llegar a influir sobre otras personas para que también empiecen a pulir su propia piedra. Digámoslo en términos de piedra. También en algunas religiones se utilizaba lo de las piedras, como bien decían aquí nuestro compañero Oscar Hugo. Pues tan fácil como en el catolicismo o en la religión cristiana, pues se decía que Pedro era el favorito, ¿no? Que piedra, era la piedra angular con la cual se va a fundar toda su creencia. Y por ejemplo, con los albañiles, se pone una piedra cúbica de punta en medio del terreno para saber, para tener distancias, perdón por la redundancia, equidistantes, y que sea algo armónico y no te vayas a desfasar, o sea, que te quede bien escuadrado tu terreno y al rato no te como que todo por ningún lado, ¿no? En este caso, entonces, lo que estamos queriendo decir es que la piedra como tal es un trabajo interno, es un trabajo en donde, ¿cómo lo desarrollamos? O sea, hablando de un interiorismo, un esoterismo, ¿cómo lo podemos desarrollar? Es decir, se aprende, se nace, es curiosidad, se lee. ¿Qué opinas? Yo opino que se aprende viendo a los demás, porque bien decían que tú eres el reflejo de las 10 personas con las que más te juntas. O sea, si tú, como bien decía el dicho, si el que anda con lobos, aullar se enseña. Entonces,
yo creo que si tu familia te inculca ciertos valores o tus amigos son de ciertos valores o de ciertas actitudes que son como que para pulirse, tú vas aprendiendo eso y empieza a llamar la atención y es donde empiezas a investigar y empiezas a estudiar, digamos, filosofía o otro tipo de cuestiones que ya te enseñan ¿cómo se puede decir? Te enseñan a darte cuenta de los errores que tienes, reconocerlos y superarlos. Ok. Sí, Bueno, yo difiero un poco de aquí de Francisco, más que nada porque entra mi problemática en el sentido de que pensando en los diálogos de Platón, que él en su momento lo cuestionó, y creo que tiene que ver con un tema de la virtud. ¿Realmente la virtud se enseña o nacemos con ella? En el caso de que se enseña e influye en nuestro contexto, entonces, ¿por qué, digamos, y recordando los ejemplos que ponía Platón en sus diálogos, por qué un rey cuando tiene un hijo no puede, no necesariamente lo emula con sus virtudes? ¿Por qué se da el caso contrario, no? Pensando que nace en el mismo contexto, que se educa de esa misma manera. ¿Y por qué en otros casos, por ejemplo, donde una persona no está, digamos, en ese entorno saludable o virtuoso, lleno de conocimiento, de sabiduría, por qué esta persona hay una tendencia a descubrir la verdad o su yo interior, o digamos, su piedra filosofal? Entonces, yo creo que, bueno, es una problemática muy interesante que debemos de pensar y reflexionar si realmente nosotros somos capaces de aprender la virtud o nacemos con ella, ¿no? Ahora bien, regresando al tema de la piedra filosofal o piedra de los sabios, me gustaría, a mí me llega primero a la mente, o intentarla definir por qué piedra de los sabios, ¿no? O sea, en el sentido de que pues, yo pensé primero en el concepto de sabiduría y lo que me vino a la mente es que la sabiduría tiende a buscar la verdad. Entonces, siendo así, todo sabio busca la verdad, ¿no? Y en ese sentido, realmente nosotros tenemos como ese motor dentro de nosotros que hay una tendencia a buscar, bueno, no solo buscar, sino encontrar la verdad, que es el caso de los filósofos, pues. Creo que más que respuestas generé dudas y no sé si alguno de ustedes podamos aquí seguir abordando este tema muy interesante. Entonces me viene otro concepto a la mente ahorita en lo que charlamos. Entonces, queremos decir, si un sabio busca la verdad y nosotros internamente, o sea, hay algo en el alma, hay algo dentro de cada uno de nosotros, exceptuando conocimientos básicos o adquiridos, o sea, que nos tiene un llamamiento. Podría ser algo así, es decir, es algo que ya traemos y que en algún momento alguien va descubriendo y en ese descubrimiento hubo algunas personas que emplearon todos sus recursos, digamos, psicológicos, cognitivos, a preguntarse y llegar a un punto en donde la verdad fue encontrada, descubierta y además expresada, puede ser algo así. Yo me pongo a pensar en esos conceptos que dijiste, Martín y Jaciel, que tiene que ver con la verdad, pero me puse a reflexionar en ese materialismo y en ese idealismo. Si nacemos con un sentimiento intrínseco, una visión intrínseca de qué es lo bueno, qué es lo malo, y sobre eso pues, tenemos una suerte de valores que van a regir la conducta, o si somos víctimas de las condiciones materiales, aleatorias, espontáneas por las cuales nacemos. Entonces hay dos posturas, son posturas de más de 2000 años filosóficas que no han llegado a ningún acuerdo. Hubo una aproximación con el imperativo categórico de Emmanuel Kant, pero pues también constantemente se ha rebatido la visión de Kant. Llega la filosofía analítica y todo se somete a procesos de inferencia donde se puede resolver o no la verdad a través de la comunicación y del lenguaje. Todo lo demás sería poesía. Entonces me pongo a reflexionar a lo básico de lo que es la piedra. Escudriñar el concepto piedra. ¿Por qué le atribuimos significantes a un elemento? Y quiero pensar que tiene que ver con la construcción, quiero pensar que tiene que ver como algo muy básico de la técnica, elementos rudimentarios, donde la piedra servía de herramienta para golpear, para posicionarte como mesita, y entonces se fue integrando como elemento estructural a la cultura. Ya después le atribuimos significantes y le atribuimos cualidades simbólicas, ritualísticas para justificar
entidades o la explicación del mundo a través del mito. Esta piedra, antropológicamente, la estamos tomando ya como elemento ya religioso, no del mito, sino religioso. Y con eso en la Edad Media, cuando llega el punto donde volvemos a centrar en un humanismo, todos los elementos de que se tenían desde los filósofos clásicos, la época helenista, y ya el humanismo per se, queremos darle cualidades antropomórficas o queremos darle situaciones a la naturaleza que tenga que ver como punto de partida a la humanidad, el ser humano, y entonces la piedra de los sabios, la sabiduría, asociado a un elemento simbólico, significante, significativo. No sé realmente quién tiene la razón. Yo me inclino personalmente a una situación materialista de que somos producto del medio y que todo valor, toda idea ética está sostenida en fundamentos axiológicos que tiene que ver con valores ideales, pero son constructos mentales. Tan es así y de tal suerte que las estructuras axiológicas de China no son las mismas que las de Grecia, que las de Mesopotamia, etcétera. No obstante, se decía, oye, pero el sentimiento de paternidad tal vez se puede resolver con procesos bioquímicos del sistema límbico. Tal vez tiene que tener una suerte de evolución aleatoria, accidental, que nos creímos y nos inventamos eso y le damos un significante y lo romantizamos y está bien, porque de eso se trata la humanidad. Porque yo no estoy de acuerdo de que tengamos que encajar en la sociedad, sino que los valores nos sirven para que no nos destruyamos como sociedad. Pero sí, tenemos una serie de valores internos que tienen una delimitante en la función del otro. Okay. Sería entonces algo parecido de lo abstracto, digamos, a lo concreto, poner un material para definir, es decir, ¿cómo definirías el interior? ¿Cómo podríamos definir el interior si no es que en algunos tiempos, hablando propiamente de la Edad Media, pues que no estaba alineado con las doctrinas del momento, especialmente la religión en su apogeo, pues tenía que tal vez incluso ocultar. Entonces, cuando ocultas algo, le das un símbolo. Y eso era para, digamos, en ese momento, pues, transmitir el mensaje del interior. Regresando un poco a tu anterior pregunta, que si nacemos o logramos, yo creo que no sé qué sea primero, si la curiosidad o que traigamos ese conocimiento o ese gusto, no sé cuál, pero cualquiera de los dos lo debemos de traer. Hemos tenido tiempos de pláticas antes del día de hoy y seguimos coincidiendo en reunirnos, en dialogar, en poner un tópico X, que si no fuera un gusto interior, no lo decidiríamos, porque no creo que sea un gusto adquirido como cualquier otro tipo de gusto adquirido que se puede tener en el transcurso de la vida, ¿no? Nos llama la atención todos estos temas y entonces tal vez en el momento, nuestros primeros círculos, en nuestro inicio de la vida, pues no había cómo explotarlos, no había cómo tocarlos, porque los demás no tenían ese interés. Entonces creo que fuimos buscando un poco lo que decía Paco, el reunirnos o hacerte afín a un cierto grupo de personas que toquen los tópicos que tengamos de interés, ¿no? Entonces sí tengo esta duda que sea un gusto, o sea, por llamarlo morbo, ¿no? O curiosidad, ¿qué es primero? O sea, a lo mejor eso nos usa al mismo par para poder estar hoy aquí reunidos y tocar estos diversos temas. Yo voy con ímpetu te quería responder, pero voy con ímpetu a Jaciel. Cuéntanos. Adelante, no, también Francisco. Sí. A ver, cuéntanos. ¿Yo? Primero. Sí, adelante. Bueno, antes, coincido en parte contigo, Martín, en el sentido de que, y con todo el respeto y cariño de lo que voy a decir, pues la iglesia, en ese contexto, la iglesia católica apostólica romana, digamos, eran los que controlaban la conciencia de ese entonces, al menos en Occidente. Yo sí creo que había un entorno en donde escuelas iniciáticas, en el caso como de los alquimistas,
manejaban este discurso para esconderlo, ¿no? O sea, porque podían ser perseguidos. Recordemos que era un contexto muy oscuro, tan es así que se llamó oscurantismo, ¿no? Y además, no, yo creo que vale la pena también reconocer que es derivado también de escuelas iniciáticas, ¿no? Y cómo se manejaban las escuelas iniciáticas a través de los signos, símbolos y develando siempre la verdad, ¿no? Porque se pensaba que la verdad no era para todos, pues. Era lo único que quería comentar. Fíjate, andando a eso, sí, en la época oscura, por eso se llaman temas ocultos o ocultistas, no significa que sean así como de invocar demonios y manejar los elementos y todo ese morbo o esas leyendas que se han generado, pero sucedían por eso porque empezaron a ocultar tanto las escuelas mistéricas porque, pues bueno, te iban a matar si sabían que tenías otro libro que no era el autorizado, o si estabas curando con hierbas y ya te decían bruja y pues ahí vas para la hoguera también. Entonces, todas esas prácticas se volvieron morbosas. Tú tenías que hacerlo y dejarlo como en código, en clave. Que de ahí yo creo que sí se agarraron de escuelas mistéricas. Por ejemplo, hablamos de los egipcios también. Para empezar a saber sus misterios, se dice que tenías que pasar por varias pruebas, las cuales te podía llevar la vida. Entonces, pues eso era para valorar la gallardía y la tenacidad y las ganas que tenías por saber ese conocimiento. Pasando esas pruebas, si tú de pura casualidad se te salió un pelito por hablar, o develar un poco de la luz que se te había dado, pues cuello, carnal. Entonces, yo creo que de ahí viene el simbolismo y de ahí de donde empiezas a darle cosas más como místicas a un elemento tan normal como lo es la piedra. Y también, aunando a lo que dijo Oscar Hugo, yo creo que el ser humano tiende a pensar que hay un ser superior. Siempre ha tenido a pensar eso. Cuando no se puede explicar algo, por ejemplo, antes pues, no se conocía de la lluvia o no se sabía del fenómeno de la lluvia o cómo funcionaba, pues tenías un dios de la lluvia, ¿no? En cuestión de la piedra, pues sí, puede ser una herramienta, puede ser un arma, puede ser un accesorio. Entonces, pues ya después de tanto y algo tan cotidiano que dices, no, macho, pues es que sin esto no podemos vivir, pues sí, ya le das una connotación ya un poquito más mágica. Y a la hora de hacerlo, la piedra filosofal, la piedra que va a transmutar los metales en oro, pues recordemos que era la Edad Media, era una época donde solamente había riqueza en el gobernante y sus allegados, pero el 90-80% de la población trabajaba para ese rey, porque se supone que, bueno, en esos tiempos, ya pasaron, ya ahorita México es otro. No es el tópico. Pero deja terminar. Entonces, pues yo siento que se hace esa parte de la piedra filosofal, buscar la transmutación, porque era una necesidad, pues, pero demasiado grande para tener algo de riqueza, porque tú no podías obtener oro, porque todo el oro era para el rey. Entonces, el tú tener un accesorio de oro era así de que, wow. Entonces, quien pudiera hacerlo, pues aparte te ganabas un lugar en la corte. Entonces ya subías de estatus. Entonces ya podías ser alguien pues, mayor o bueno, mejor. Entonces, yo creo, que después de eso se le da una connotación filosófica. Entonces ya dicen, bueno, pues no se puede transmutar el plomo en oro. Entonces, no, bueno, literal material. Ajá, entonces vamos a hacerlo de que, pues bueno, es el constructo, bueno, no el constructo, es la obra de uno mismo en la cual te tienes que perfeccionar y ser como el oro, que es totalmente puro, brillante y representa al sol, a Dios. Uh-huh. Sí. Coincido en ese tema de lo que acabas de hacer mención ahorita, del oro, pero mi comentario va hacia el tema del simbolismo que comentaba, de que mantener oculto, más que mantener oculto, considero es, por ahí he escuchado que dicen que tenga ojos que vea, que tenga oídos que oiga. Entonces, para muchos puede representar X tema, un simbolismo, como para otros todo lo diverso o lo contrario, o similitud. Más que ocultar o que no se dé a conocer a los demás lo represento y quien esté en mi entorno va a saber de lo que estoy hablando. No sé si me voy a entender ese punto,
pero también no es como negado a explicarle a los demás, quien esté interesado, qué es lo que representa para mí o para cierto número de grupo de personas que representa determinadas figuras, etcétera, etcétera, ¿no? No sé, los egipcios se me viene a la mente que ellos, pues, para en ese momento ellos pusieron sus símbolos, era lo que ellos querían representar, era lo que ellos significaban, le daban un significado de vida en ese momento y punto, ¿no? Y hoy en día consideramos haber descubierto, bueno, yo no, considero haber descubierto ese significado, pero realmente era lo que quería dar a entender esa sociedad de aquel entonces, no lo sabemos. Estás comentando, Martín, sobre el yo. Hay un yo interno y hay un yo externo. Y ese es un dilema filosófico. Otra vez voy a retomar la filosofía. En filosofía hay dos posturas dominantes. Ahí podrá haber más, pero las dominantes es el monismo y es el dualismo, que tratan de explicar el ente humano. ¿Cómo se compone el ente llamado ser humano? La postura dualista dice que está conformada tanto de lo físico como de lo etéreo. Llámesele soplo, llámesele alma, llámesele espíritu, que después tienen sus propios significantes y se separan en el significado original, pero era el soplo. Después los filósofos le llamaban mente, la filosofía griega, que era el yo no material, que a pesar de que mi materialidad esté o no esté, hay un yo, que es el que piensa, que es el que razona, que es una conciencia. La visión monista es que somos tal cual materia y que todos los procesos que tenemos de razón o de conciencia son productos de los elementos materiales, la bioquímica del cerebro. Entonces, pensar en la piedra de los sabios como el sinónimo de la piedra filosofal que transmuta las materias en una materia superior es pensar que voy a trabajar en mi yo, pero hay dos posturas en este dualismo o monismo que tiene que ver el yo interno, que va de la mano con ese dualismo del alma, o esa visión del yo alma, yo mente, yo espíritu, o el yo material, lo que está a mi alrededor. Y eso ya lo abordaban los pitagóricos, hablando de escuelas iniciáticas y hablando de estructuras herméticas que guardaban sigilo con su conocimiento. Ellos fueron los primeros o de los primeros que establecieron el término esotérico y exotérico. Lo exotérico es lo que está, lo que se puede ver, que es la aritmética matemática. Lo esotérico era el conocimiento interno, tanto de la estructura social de los pitagóricos como la evolución de sus miembros en un desarrollo y purificación de su propio ser. Igual también la misma alegoría repetida en la actualidad, en la Edad Media, en los alquímicos. Entonces, ¿será interno, será externo, será ente, no será ente, será mente, será materia? No lo sé. Lo que sí te invita es pues, a que evoluciones tu forma de ser. ¿Y qué me refiero a evolucionar? Pues que seas mejor persona de lo que venías siendo, en tu estructura moral y con tu categoría moral. Y eso pues, se va a reflejar en tu bienestar y posiblemente en tu entorno. ¿Cómo llegamos ahí? ¿Cómo llegamos? Es decir, ya definimos un poco lo que se trata para algunas culturas, incluso hablamos de tema iniciático, que se podría ser un tema en otro capítulo, pero también hablamos al principio un poquito de la gran obra que tiene que ver con uno mismo, ahorita hablando de esoterismo y exoterismo. Pensemos en el elemento piedra y que fuera construyéndose desde adentro, que es lo que estamos pensando, ¿cómo llegamos ahí? Es decir, ¿cómo te das cuenta que es un buen momento para? O sea, hablamos, y ahorita has escuchado el término, mejor persona. Tal vez no es que antes seas mala, ni tampoco ningún bebé nace malo, tampoco nace bueno, solo naces. Y después vas desarrollándote, unos más, otros menos, porque así es. Carlos también platicó de el que tenga oídos que oiga, y también en esos elementos, en esta cognitiva que te va dando el día a día con quien vas desarrollándote, ¿cómo llegamos ahí? Es decir, platícame un poquito su experiencia, o sea, ¿cómo puedes tú decir, sí trabajo en mí y yo, qué hago yo?
Eso tiene que ver, para empezar, con la estructura moral. La estructura moral es el conjunto de normas que van a regular tu ser, que se adoptan también en una sociedad y pueden ser influenciadas por la sociedad. Quien va a determinar qué es bueno y qué es malo ya es la rama de la filosofía denominada ética. Pero entonces, primero partamos de lo que yo considero en mi catálogo moral qué es bueno y qué es malo. Para llegar a ese punto, yo creo que hay 3 procesos. Y voy a sonar aquí así romántico. El primero es despertar conciencia de que algo era evidente, algo no era evidente y de repente se volvió evidente. ¿Por qué? Por lo que quieras, porque lo vi en un TikTok, porque me cayó el 20, porque tuve la mayéutica, porque desperté, porque toqué fondo, por lo que quieras. Ejemplo, una persona que tiene obesidad es muy probable, dice la ciencia médica, que pueda generar problemas cardiovasculares, que pueda generar diabetes. Puede ser que toque fondo y que le tenga un evento cardiovascular y tengo que cuidarme, porque antes no era consciente de mi naturaleza o de los efectos en mi yo. Tocó fondo, o tal vez vio una conferencia de un médico muy reconocido, hizo puente de comunicación y entonces tengo que cuidar mi yo. Tengo que cuidar mi materialidad para yo también. Es una cosa concatenada que te va a llevar a una estructura integral de mi bienestar interno. Tal vez con esto ya bajo la obesidad, tengo mejor nivel de cortisol, mi cortisol se regula, tengo más dopamina, serotonina, endorfinas, se genera más felicidad, soy más empático. Y entonces es un conjunto de muchas cosas. Entonces puede ser el despertar conciencia, la religión y el arte. Eso es una postura. La religión porque de alguna manera te establece un catálogo moral. Ya se cuestionarán las formas, pero te establece un catálogo moral. Mira, esta es la ruta, hay 10 mandamientos, o estos son los caminos al nirvana, o pórtate bien dentro de la estructura religiosa. Y el arte, yo considero el arte porque te da un placer estético que te vuelve más sensible a los eventos que te pasan y entonces eres más perceptivo a todas las estructuras sociales, incluyendo la moralidad. ¿Cómo llegar a eso, Martín? Creo que no hay una fórmula o el 1, 2, 3, sino, como lo decía mi compañero Oscar, sí hay como un despertar, ¿no? O sea, como un llamamiento interno, de decir, no es de que tal, sino sientes afinidad a cierto círculo o a cierto tema. Creo que ese después lo podemos catalogar como llamamiento, despertar, iniciación, etc. Pero es como esa curiosidad de, ¿por qué me llama la atención este tema? ¿Por qué me llama la atención esto? ¿Por qué me...? Y es cuando empiezas a indagar, a investigar, a tratar de obtener la verdad o la posible verdad, ¿no? Y entonces, si desconoces el tema, empiezas a preguntar o conoces que alguien pueda tener conocimiento afín a ese tema, pues empiezas, oye, ¿cómo le hiciste? ¿Cómo le haces? ¿Por qué te comportas de esta manera? ¿Por qué actúas de esta otra manera? Etc. Entonces, te van abriendo las puertas o te van guiando. Y una vez que ya estés ahí, pues ya se considera que es de cada quien hasta donde quiere llegar, ¿no? Entonces, consideran que no hay como que a tal edad va a ser esto, a tal edad va a ser el otro, o no hay tal cual cosa, ¿no? O sea, es el tiempo de cada uno de nosotros. Y creo que por ahí puede ser también el dicho de que nunca es tarde para iniciar o hacer determinada cosa, ¿no? Si no es hoy, ¿cuándo? Manuel. Sí, mira, está muy, muy interesante. Me hicieron recordar muchas cosas de mi vida, pero en lo personal, bueno, yo creo que sí tiene que ver las personas con las que te rodeas y debe de pasar algo interno. Por ejemplo, el estar con tus amigos y de repente decir, ¿sabes qué? Es que esto ya es una plática muy vacía, como que no, siempre se habla de lo mismo, ¿no? O sea, hay que preguntarse. Yo creo que también son de esas noches de ocio donde no puedes dormir y empiezas, yo creo que a todo el mundo nos ha pasado, que apagas la tele, apagas la luz y dices, bueno, ya me tengo que dormir. Y empieza así como que tu cerebro, oye, ¿por qué esto? Oye, nunca te has preguntado esto, ¿qué tal? Y te dice, ya cállate, me tengo que dormir. Pero empieza a hacer como introspección, perdón. Y y de repente lo comentas con tus amigos, oye, nunca te has preguntado esto. Y puede ser que alguien te diga, sí, fíjate que yo leí a tal autor, fíjate que yo leí este libro, yo escuché esta conferencia,
y ahí puede surgir más. Otra vez decir, no, estás loco, o sea, tú nomás te gusta hablar así como que o sea, como que te quieres sentir más intelectual, ¿no? Entonces dices, bueno, pues estos amigos como que ya nomás voy a juntar con ellos por echar desmadre, pero de todos modos dices, bueno, debe de haber alguien que se pregunte lo mismo que yo, y es cuando empiezas a investigar. Gracias a Dios ahorita ahí, bueno, no a Dios, al hombre que creó toda la tecnología, sí, bueno, puede ser que hayan sido iluminados por una deidad. Pero bueno, personalmente es darle la autoría al ser humano, porque pues creó todas las herramientas que ahorita es el internet, en el cual pues es la biblioteca de Alejandría. Puedes encontrar todo tipo de información, y es más fácil, ya no tienes que ir a una biblioteca, ya no tienes que andar buscando así como que entre los libros ocultos o que están ahí escondidos en la biblioteca para encontrar un tema esotérico, y así. Entonces, ya cuando empiezas a tener afinidad con otras personas, si oye, ¿sabes qué? Fíjate, me gusta como tu porte, cómo te paras, y cómo te sientes, y yo he visto que has mejorado en algunas ciertas cuestiones de vida, o ya has superado algunas cosas que yo apenas estoy tratando de pasar. ¿Cómo le haces? Pues fíjate que hago esto, fíjate que, no sé, yo en las mañanas me levanto viendo a Oriente, recitando un mantra para sentirme mejor, o me lavo los ojos antes de tocarme alguna otra parte de mi cuerpo, o simplemente doy gracias a mi divinidad de que tengo un día más por vivir, y que no sea el último, y si fuera el último, pues dejar una muy buena huella. Entonces, yo creo que por ahí va, o personalmente por ahí fue así, que primero curiosidad, y bueno, primero un proceso interno, después curiosidad, y ya después fue como gordo el tobogán, como llamamiento, como dice Carlos. Sí. Así, cuéntanos. Sí, mira, bueno, para empezar, qué buena pregunta, Martín. Yo tuve la ventaja de escuchar aquí a mis compañeros, y en cuanto los escuchaba, pues seguir reflexionando al respecto. Primero que nada, pues sí, yo creo en ese sentido de lo que acaba de decir Francisco, en que al igual que, perdón por citar mucho de pronto a filósofos, pero mi formación es pues de filosófica, académica. Aristóteles decía que lo semejante busca lo semejante, ¿no? Y en ese sentido, pues sí, de pronto te llega una inquietud y buscas dónde llegar, a dónde está, ¿no? Ahora bien, sí es un problema moral, porque tenemos que definir primero qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, qué es lo bueno y lo malo, ¿no? En el sentido de que, ¿cómo llego a eso? ¿Cómo sé si lo que hago, lo que estoy haciendo es bueno o malo, ¿no? Pero viendo más allá de eso y llevándolo a lo mejor un poco al contexto del iniciado, yo creo que primero el iniciado, o todos nosotros, digamos, tenemos este discernimiento en nuestra conciencia, ¿no? Y la conciencia viene de nuestra alma, y esa alma viene del gran arquitecto del universo, ¿no? Y en ese sentido, pues nosotros ya tenemos esta diferencia entre qué es lo bueno y qué es lo malo. Ya lo pensaba a lo mejor Descartes con las ideas innatas, Kant con la razón. Y luego, al nosotros tener esta diferenciación entre lo bueno y lo malo, se convierte en un camino personal. Esa es como desde mi punto de vista, la esencia de la piedra filosofal o la piedra de los sabios, porque es un encuentro con nosotros mismos que ya lo tenemos, pero es un encuentro muy personal, pues. Tan es así que por más que nosotros digamos, llegue alguien y me diga, mira, Jaciel, este es el camino, yo no lo podría entender hasta que mi conciencia o mi alma lo logre entender, ¿no? Entonces, digamos que esta especie, digamos, de conocimiento va más allá de la boca y el oído, sino que es algo que nosotros tenemos dentro de nosotros mismos, y no lo podemos comprender hasta que entendamos, pues, esos símbolos que constantemente se nos representan, ¿no? Esa es mi perspectiva y mi opinión al respecto, Martín. O sea, fuimos dotados de alguna forma conscientemente de generar, voy a decir, curiosidad, y esa misma curiosidad te va llevando a un descubrimiento, vamos a decir, un descubrimiento en el proceso en el cual te vas encontrando y vas desarrollando, ¿no es cierto? Es correcto. Algo así. Platíquenme algo ahí. Esta parte es, ¿para qué? Algo bien importante. Definimos ya un poquito los conceptos, fuimos a la alquimia, fuimos a los filósofos, fuimos a esta parte del interior. Pero ¿para qué? O sea, ¿qué aportación nos da? Dijimos, bueno, moralmente, pues ser una buena persona, yo me levanto hoy, hago un mantra,
O sea, vamos, si podemos definir la que nos está viendo y que diga, bueno, ok, todo está padre, sí lo entendí, y ¿para qué me serviría? En este caso, me gustaría iniciar yo ya después que mis compañeros me vayan Venga. contradiciendo o vayan afirmando lo que digo. A esta pregunta me viene la idea, un texto del cual lo recomiendo ahorita de Oswald Wirth, El ideal iniciático. ¿Para qué? ¿Cuál es el fin, el propósito? Pues más que nada encontrar la verdad, ¿no? Esa verdad que nosotros como iniciados o en este camino de la piedra filosofal, nos invita o nos exhorta a llegar a esa verdad. ¿Cuál es la verdad? Pues, si me preguntas a mí, yo creo que tiene que ver con la esencia del gran arquitecto universo. Entonces, a grosso modo, ¿para qué? Para encontrar al gran arquitecto universo. ¿Cómo? A través del camino. ¿Es cuánto? ¿Para qué? Todo eso, insisto, son símbolos que nos llevan a representar una visión social, cultural, de cómo nos desarrollamos. ¿Para qué nos vamos a servir de la piedra de los sabios como un elemento significante y simbólico para ser mejor persona? Pues para vivir bien, darle un cierto sentido a esta vida, si es que existe. Porque me dice, para llegar a la verdad, pero una vez que llegas a la verdad también pienso, ¿para qué? O sea, ahí está la verdad, ¿qué hago con ella? ¿Qué sigue, no? O sea, ¿qué sigue después de haber encontrado la verdad? A mí incluso la suerte de que el que busca y encuentre ya pierde un sentido de existencia hoy que ya la encontré, sino para vivir bien. Y yo soy convencido de que la meta es el camino. O sea, no hay una que llegas a la verdad y ya tienes el entendimiento universal de todas las cosas absolutas, sino vivir bien, delimitar tu esfera moral en el sentido de que hay otras cosmovisiones y que hay otras estructuras morales, y tratar de hacer la colisión más armónica entre todas las estructuras morales, llamándose entes humanos, entes sociales, entes nacionales o países, para que vivamos de la mejor manera como lo entendamos y como lo queramos ver, siempre respetando al otro. Ese es el camino de la transmutación del yo para ser mejor persona, para evolucionarme de un elemento primitivo a un elemento perfeccionado o que le atribuyo cualidades de perfección. Eso sería. Bueno, la verdad, respondiendo a esa pregunta de para qué, pues la verdad nos hará libres. Entonces, ¿para qué encontrar la verdad? Por una cuestión de libertad. Eso es como lo que yo puedo responder. Que la carga de la verdad me dé un peso que no pueda soportar y se vuelva como un grillete, que no puedo soportar la verdad. Es un hipotético y se puede. El maestro llega cuando el alumno está preparado. Entonces, no te preocupes, no te va a llegar la verdad si no estás preparado. Se supone que por eso las escuelas mistéricas decían que la verdad no era para todos, o la sabiduría no era para todos, la luz no era para todos. Entonces tenían que pasar ciertos procesos, cierta como niveles de iluminación o de soltarles lo que era, dosificarles un poco la verdad según la estructura de la escuela que tuvieran. Porque decían que si a ti te sueltan toda la verdad, pues te vuelves loco, porque no sabes cómo implementarla. Ok, yo concuerdo en eso último, pero yo creo que la verdad o el conocimiento sí es para todos, siempre y cuando la persona que tenga interés en obtener esa verdad, conocimiento, luz, llámalo como quieras llamar. Mientras no exista eso, es hablar vanamente de cualquier tema o cualquier persona, ¿no? O sea, podemos decir que tiene que tener un cierto elemento de conciencia cognitiva, sin que es que mira, si se va a la razón, si solo le damos a la razón, ¿dónde queda el alma y el espíritu? ¿Cómo lo puedes definir? Ya sea etimológicamente o razonablemente, pero esa quinta esencia y esa piedra filosofal que la que marcamos ahorita la pauta, ¿dónde queda si solo le doy razón? Para empezar, hay forma veritativa, positivista, de justificar la existencia del alma y el espíritu. Yo no creo que haya forma de que se pueda comprobar o acreditar eso. Todo eso nos vamos a elementos metafísicos, pero también llega un punto donde no se puede lograr a ese entendimiento. Y entonces estamos superditados y limitados a lo que es la razón. Todo lo demás son constructos románticos, y tal vez esos procesos bioquímicos que tenemos en el sistema límbico, que tiene que asociación con la corteza cerebral en el proceso racional del ser,
nos dan esa sensación estética, nos dan el sentimiento de lo sagrado, pero no deja de ser más que un proceso bioquímico. Entonces yo en lo personal sí dudo esa visión dualista del ser para alcanzar una evolución o transmutación del yo. Yo estoy convencido de que el yo es meramente material y que incluso las ideas que tengo son procesos bioquímicos. Se acaba la máquina, se acabó mi conciencia. Bueno, a mí me gustaría poner una reflexión en esta charla. Entonces, digamos que todo lo que no es por no ser tangible no existe, ¿no? Como en el caso del alma y el espíritu. Si es así, entonces, ¿cómo podemos, digamos, ver o observar el pensamiento? ¿Alguno de ustedes ha observado el pensamiento? Y por el hecho de no observarlo significa que no exista. Eso ya lo establecieron en el Círculo de Viena, No, a través de elementos, imágenes y elementos que se pueden establecer a través de principios y palabras que se pueden someter a través de inferencias. No, tú estás haciendo a través, haciendo uso del pensamiento, convirtiéndolo en un lenguaje, ¿no? Y ese lenguaje lo llevas a las palabras y números. Ajá. Lo que yo quiero decir es, por el hecho de no ver tangiblemente, digamos, el pensamiento significa que no existe. Nosotros tenemos la experiencia de pensamiento aquí, ¿no? Todos nosotros creo que tenemos esa experiencia. Y sí le damos el valor de existencia, ¿no? A la literalidad de tu pregunta o tu comentario, pues no podría ser de que si no lo veo no existe. Tan así. ¿Y cuántas cosas? Es el origen de hoy estar aquí hoy en día. Exactamente, ¿cuántas cosas hay aquí mismo que no podemos percibir, no por nuestros sentidos? No podemos confiar netamente en nuestros sentidos, ¿no? A lo mejor aquí hay ondas, vibraciones, que a lo mejor no las percibimos, pero existen, ¿no? En ese sentido, digamos, yo no estoy de acuerdo contigo. Yo sí creo que existe el alma, yo sí creo que tengamos espíritu. Y no por el hecho de no verlo o percibirlo significa que no exista. Ese es mi... Sí, o no definirlo, ¿no? O sea, es decir, si lo defines solamente por una razón, lo cual, digamos, ambos casos me parecen muy válidos. Yo también me inclino más porque sí existe. Y el punto está en que tenemos esa, digamos, hasta un sentimiento, voy a decir, no solo sesgado, sino además apagado. ¿Por qué está apagado? Pues porque entonces, si eso fuera, digamos, la verdad ahorita de que hablamos, todos estaríamos en ese punto y de alguna forma estaremos despiertos. Hablamos hace ratito de iniciar. ¿Iniciar qué? Bueno, pues inicio un proceso en el cual reconozco o empiezo a reconocer algo, como decía Jesús ahorita, que mis 5 sentidos no lo pueden capturar o no lo pueden materializar. Si vamos más allá de 5 sentidos, ¿no te parece que o no les parece que el ser humano se ha dotado de 5 sentidos solamente? Y hay más sentidos. O sea, recuerdo que estaba leyendo un manual de fisiología de que llevan los estudiantes de medicina, y está el sentido socioespacial, el sentido de orientación y muchos sentidos. Los atribuimos a 5 sentidos por una tradición de Empedocles. Solamente. O sea, digamos como los 4 elementos, que sabemos que hay los principales, la base, ¿no? Sí, pero la base. Pero era una justificación del arche de la archera, que le explicaba el principio que rige todo y que genera todo. Dijeron que el agua, que la tierra, que el fuego, que lo intangible, que el bien y el mal, que lo del amor, decía Anaxímenes. Pero ya llega Empedocles y dice, son 5. Y luego hablan ya que hay una quinta esencia con los pitagóricos. Y entonces ya nos vamos, pero la tabla periódica tiene elementos con los cuales puedes justificar la realidad y son significantes que no ves el átomo, pero no necesitas ver el átomo para saber que tangiblemente, materialmente, te explica todo. Y a través de inferencias y a través del positivismo y a través de la experimentación llegamos a eso. Y más que no se puede darse el caso que haya más. Y pensando en un intangible, como lo que hablamos ahorita, ¿qué es el sonido? ¿Dónde se encuentra el sonido en el cerebro, por ejemplo? No creo que exista el sonido en el cerebro. Ni que la luz. La luz, el sonido es una onda. El sonido es el resultado de una expresión del espectro electromagnético, ondas, que hace una onda. Hay un proceso aquí físico que hizo un sonido, como mi voz, de la misma manera que la luz. La luz tiene otra naturaleza más compleja porque actúa y viaja como onda, pero se percibe como partícula porque calienta, porque tiene efectos, porque desgasta, pero viaja como onda. Entonces, la física tradicional, incluso actualmente ya la física cuántica, cómo están viajando los fotones, están hablando de cosas más complejas, pero
en el proceso está de entendimiento de. Que sería, digamos, yo lo podría asociar ahorita medianamente con piedra filosofal. O sea, en un cierto momento, esa unión de, digamos, de estas ondas, de estos elementos que son materiales para lo que hoy reconocemos, se forma el interior de uno mismo, pero le tienes que dar un sentido. Y ese sentido, como que hablamos ahorita, es, ok, regreso un poquito a la pregunta y con esto, si quieren, empezamos a dar unas conclusiones. ¿Para qué necesito el proceso? Y al final sabemos que al no ser seres terminados, por llamarlo de una forma, aunque encuentres una verdad, puede haber otra y otra y otra y otra y otra, y es un sinfín. Pero para quien nos escucha y ponerle, digamos, en aterrizado, ¿qué es la piedra filosofal para cada uno de ustedes y a qué te lleva? ¿Y para qué tendría que ser? Brevemente. Hablaba ahorita como de un proceso. Nada puedes llegar del 1 al 10 sin bajar por los otros números o los escalones, ¿sí? Entonces, cualquier tipo de proceso que lleves, perdón por la redundancia, pero vaya, un inicio para llegar a un final debe llevar un proceso. Si no hay un proceso como tal, no puedes tener un resultado más quedarte, o sí puedes tener un resultado, pero quedas en la nada, no te moviste, ¿sí? Para mí, volviendo a otras preguntas, la piedra de los sabios, es el interior de uno mismo, que si bien es cierto, sí considero que ya tenemos grabado, por decir grabado, cierto conocimiento, como para el respirar, y vas adquiriendo más y los vas guardando en esa piedra para después expresarlo y dejar en su momento, después de que mi cuerpo deje de tener vida, deje de respirar, dejar algo aquí en esta tierra, ¿no? Este sería mi centro. Yo considero que la piedra filosofal es una alegoría rescatando una tradición alquímica de la Edad Media que da un significado de mejoramiento de la persona, entendido que tiene que ver con estructuras y categorías éticas, axiológicas, para el despertar de mi conciencia, para el mejorar yo, pero en el entendido de que existen otros seres con otras conciencias y respetar, para que se abra ese diálogo y que vayamos viviendo con la mejor calidad en un ambiente armónico con otros seres, pero también ser consciente de mi yo y de mi realidad material para mejorar. Bien, ok. La piedra filosofal, piedra de los sabios, para mí, como bien dice Oscar Hugo, pues es un símbolo alquímico que es para mejoramiento, la transmutación de uno mismo, que antes era para los metales. Pero es eso, es el pulirte, el hacerte más bello, el hacerte puro, encontrar la verdad. ¿Y para qué me sirve ese cambio? ¿Por qué yo estoy buscando ese cambio? ¿Por qué yo estoy en un proceso de cambio o de pulimento? Pues para ser mejor persona para quién, pues para mí mismo. Tan fácil, y poder llevarme mejor con la sociedad, o más bien, ¿cómo te lo puedo decir? Mientras tú seas una buena persona, digamos, o sigas unas buenas leyes morales y éticas, pues vas a encajar mejor, se la va a llevar mejor la sociedad. Si todo el mundo hiciéramos eso, pues bueno, todo el mundo se la lleva bien. Que si bien se necesita el negro para conocer el blanco, pero pues ser un poquito mejor, menos ojete cada día, o irnos elevando. Entonces, ese para mí es el por qué la búsqueda de la verdad, por qué la búsqueda de la luz o de la sabiduría, pues para ser mejor persona y llevarnos la mejor entre todos. Bien, muy bien. Bueno, por último, y llegando a lo mejor pues a mi conclusión, coincido con Oscar Hugo en el sentido de que es una alegoría. El concepto de piedra filosofal viene siendo una alegoría de transmutar a lo mejor toda persona en lo grotesco a lo bello, digamos, llegar a lo radiante, a lo perfecto, lo bello, lo hermoso, digamos, todas estas cualidades que dotamos al gran arquitecto universo. ¿Y para qué? Insisto, para llegar a la verdad, ese atributo máximo, digamos, de Dios. Y esa es mi conclusión. Bien, pues creo que con esto hemos llegado un poco al final. Yo quisiera primero agradecer también a ustedes su tiempo, sus conceptos, sus conocimientos, y sin duda creo que es un tema que ha fascinado y seguirá fascinando desde
tiempos memorables, ya lo citamos. Y en esta época moderna, me parece que debe ser rescatado. Debe ser rescatado cada espacio, cada libro, cada texto, cada persona, y coincido plenamente con todos ustedes. Bueno, pues hasta aquí vamos a dejar este capítulo. Pensemos en otro más. Podría ser, platicamos un tema iniciático que tal vez tenga que ver, y en un momento dado, pues visitar el interior de cada uno de nosotros podría ser algo bien interesante. Entonces, bueno, pues sin más, agradecer a quien nos haya escuchado, agradecerles nuevamente a ustedes, y nos vemos en la próxima. Gracias, Martín. Gracias, Martín. Gracias a todos.